Hace un poco calor, parece que la temperatura está muy alta. Si pueden abrir un poco la ventana. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, nosotros estábamos lejos de ti, perdidos en el pecado, pero tú nos buscaste primero. Y con tu sangre preciosa nos redimiste y nos hiciste estar fuera del juicio. Y sin ninguna obra nuestra nos salvaste nuestra alma y nos adaptaste como tus hijos. Y nos permitiste la esperanza eterna para poder ir al cielo. Por toda esta gracia te damos las gracias y luego te alabamos, Señor. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre estamos reunidos aquí. Estamos alabándote y estamos aprendiendo tu palabra juntos. Y por toda esta reunión que has permitido te damos las gracias. Nosotros creemos que siempre estás con nosotros en la reunión. Guarda a cada uno de nosotros y sujeta a cada uno de nosotros con tu mano misericordiosa y con tu vida y con tu poder del Espíritu Santo. Llénanos más y con tu palabra de verdad establécenos perfectamente para que podamos andar como tus hijos y para que nuestra vida en este mundo no se quede en vano. Nosotros queremos cumplir tu voluntad. Para eso, permítenos la sabiduría y el poder. En esta hora, algunos hermanos o hermanas que no han podido participar, si algunos de ellos están enfermos, cúrales. Y si algunos de ellos están tentados o están en sus debilidades, permite a cada uno de ellos la gracia adecuada para que nadie de nosotros se pierda. Todas las iglesias en este país y fuera de este país, todo el mundo, y todos los misioneros evangelistas que están predicando tu palabra por todo el mundo, sujétalos con tu palabra de amor y con tu sabiduría para que puedan cumplir la misión que le has mandado. Guíales y cuídales. En esta hora, permítenos la palabra adecuada a cada uno de nosotros. Y ayúdanos a que a través de esta palabra podamos comprender tu voluntad y, y que no la olvidemos, sino que sigamos poniéndola en práctica para poder entregarte la gloria, poder glorificarte. En esta hora, guía nuestro pensamiento, nuestro corazón por el Espíritu, a través del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a ver. Salmos capítulo 77. Salmo capítulo 77, vamos a leer intercaladamente. Salmo capítulo 77, desde el primer versículo hasta último, leamos intercaladamente. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu.
Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. El coro va a cantar el himno.
Vamos a buscar Primero de Pedro, capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4, desde versículos 7 hasta 11. Primero de Pedro, capítulo 4, versículos desde 7 a 11. Les leo yo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Durante semana pasada di seminario bíblico en la iglesia de Incheon y muchas almas nuevas han participado por primera vez en el seminario bíblico y han recibido la salvación, y seguro que confío que muchas almas han recibido la salvación, y en esta iglesia de Seúl también tendremos el seminario bíblico la semana que viene. La vamos a leer esa semana que viene. El propósito de que el hombre ha nacido en este mundo, el propósito de que Dios envió al hombre en este mundo, la razón, el trabajo de Dios en este mundo es salvar a los hombres que deben ir al infierno. Jesús vino en este mundo para para dar la salvación, y nosotros hemos nacido en este mundo para recibir la salvación. En este mundo nosotros estudiamos mucho, trabajamos, y algunos son ricos, aunque algunos reciban mucho poder, mucha potestad en este mundo. Sin embargo, si ellos no son salvos, son miserables. Sería mejor para ellos que no hubieran nacido, o si hubieran nacido como animales. Los hombres, según el plan de Dios, según el propósito de Dios, han nacido. Por eso la muerte para los hombres no es el fin, porque después de la muerte, después de salir de mi carne, yo veré a Dios. Cuando uno salga de la carne, tiene que encontrar siendo espíritu ante Dios y tiene que recibir el juicio. Sin embargo, los salvos entrarán a ese lugar para recibir la gloria de Dios, y los no salvos entrarán al infierno después de recibir el juicio de Dios. Sin embargo, las personas de este mundo no saben este plan de Dios y esta gracia de Dios, y solamente está siguiendo las cosas carnales, las cosas materiales, y un día ellos morirán y entrarán a la eterna perdición. Nosotros hemos comprendido ese amor tan grande y esa gracia tan grande de Dios. Es una verdad muy asombrosa. Nosotros hemos recibido la salvación porque esto fue el propósito de que Dios creó a los hombres, y
es la razón por la que el Hijo unigénito, que es Jesucristo, murió en la cruz. Nosotros, debido a esa verdad, hemos recibido la salvación. Entonces es una cosa tan asombrosa. Entonces nosotros, los salvos, en el resto de nuestra vida, nosotros tenemos que intentar vivir para el Señor. Y en nada nosotros entraremos en el cielo que Dios nos ha preparado para nosotros. Después de recibir la salvación, para recompensar la gracia que hemos recibido de Dios, así está escrito en la Biblia, para vivir por el Señor, morir también por el Señor. Todas las cosas que hacemos es para Dios y para la gloria de Dios. Y la mayor obra, la obra más grande que podemos hacer para Dios es evangelizar a las almas que no saben esta verdad. Dios ha permitido la gracia de entregar su Hijo unigénito para nosotros y las personas pierden eternamente porque no saben esta verdad. Entonces, los salvos, lo que tenemos que hacer es predicar esta verdad a ellos. Dios para esa obra está esperando un día como si fuera 1000 años. Entonces, para nosotros, la cosa más importante es evangelizar, predicar el evangelio. En Hebreos está escrito, ¿qué haremos si menospreciamos esta salvación tan grande? Dios entregó su Hijo unigénito hasta la muerte para salvar nuestras almas. Y esta gracia es mucho más grande que la creación. La obra de crear y gobernar el universo también es una cosa muy importante. Sin embargo, lo más importante es la obra de la salvación, porque la obra de salvación Dios no la pudo hacer con la palabra. Por eso Dios envió su Hijo unigénito para salvar las almas. Dios entregó este sacrificio. Por eso, esta obra de salvación es la cosa más grande para Dios también. El Hijo de Dios y la novia de Dios, la novia de Cristo. El Hijo de Dios significa que nosotros vamos a recibir la herencia de Dios y la novia de Cristo significa que compartiremos el mismo destino, la misma gloria con Cristo. Si mi marido es ministro, entonces soy la mujer de ministro. Y luego si mi marido es de rey, entonces soy de reina. Igual que esto, Cristo es el rey. Eso significa nosotros recibiremos la misma gloria que Cristo. Por eso en Romanos capítulo 8, 7, nosotros somos heredores de Cristo. Por eso nosotros tendremos que recibir la gloria. Nosotros recibiremos la misma gloria que Cristo y al mismo tiempo tenemos que recibir el mismo padecimiento de Cristo. Entonces, esta salvación es muy grande. Si mi salvación es importante, entonces la salvación de otras personas también es muy importante. Mis padres, por ejemplo, que no han recibido la salvación. Por ejemplo, mi marido, mi esposa que no sabe esta verdad. O mis hermanos. O mi familia. O mis vecinos, mis amigos. Cualquier persona. La vida de cada una de estas personas es muy valiosa ante el ojo de Dios. ¿Y cómo no predicaremos esta verdad a ellos? Si alguno de nosotros diciendo, soy salvo y no tiene ningún interés en predicar este evangelio, ¿cómo escuchará si alguien no predica? El Espíritu Santo obra esta obra de salvación. Sin embargo, el Espíritu Santo trabaja a través de los salvos. Utiliza a los hombres para realizar esta obra de la salvación. Sin embargo, si los salvos tienen boca cerrada, si no tienen ningún corazón de predicar el evangelio a otras personas,
ni ora para otras personas, ni quiere sacrificar ni tiempo ni dinero para evangelizar a otra persona, si no tiene ningún interés, solamente quiere ir al cielo él solo, entonces, ¿esto será correcto o no? Tenemos que pensar en esto. ¿Esa persona de verdad será salvo? Tengo duda. Las personas viviendo en este mundo tienen la conciencia. Si uno estaba enfermo y si le ha curado, entonces esa persona tiene misericordia de otros enfermos y quiere ayudar a esos enfermos para que puedan curar. Si alguien, veo a algunos pobres, entonces tengo ese corazón de querer comprar algún pan o algo. Algunas personas donan dinero para apoyar a los estudiantes que no tienen dinero. Como estas cosas, las personas tienen esa conciencia de que quiere ayudar a los pobres, a los que están en una situación difícil. Pero si nosotros, siendo salvos, si no tenemos este corazón de querer predicar el evangelio a otras personas, entonces estas personas serán malditos. A pesar de que una persona es muy famosa y tiene potestad, es muy rica y tiene todas las cosas del mundo. Sin embargo, si no es salvo, esa persona será más miserable ante ojos de Dios. ¿Y quién tiene que predicar la verdad a esa persona? Nosotros. Creer o no creer depende de ellos. Algunos dicen, aunque yo predique a esa persona no va a creer. Es muy arrogante, tiene corazón muy duro. Así piensa de antemano y ni intenta predicar o predica unas veces y lo deja. No tenemos que hacer así, tenemos que evangelizar hasta final. Recibir la salvación o no depende de ellos. Sin embargo, predicar este evangelio o no depende de nosotros, es nuestra obligación. Hay algunas personas que tienen un corazón muy duro y dicen no, 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 y luego lo niega, lo rechaza. Sin embargo, como el predicador, la persona que predicaba, seguía predicando, entonces escuchaba, rechazaba y tal. Y después de un tiempo, esa persona, al tener una dificultad, recuerda de esta palabra y luego escucha la palabra y recibe salvación. Hay muchos casos como este. Entonces nosotros en cualquier momento, aunque instamos de tiempo o no, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros no avergonzamos de este Evangelio, porque este Evangelio es el poder de Dios para salvar a todas las personas. Algunas personas le da vergüenza de predicar este Evangelio. Y esto es tener vergüenza de Jesucristo. En la Biblia está escrito, si alguien de vosotros tiene vergüenza de predicar este evangelio o de mí, yo también tendré vergüenza ante Dios, mi Padre. Si alguien tiene vergüenza de este evangelio, entonces tengo duda de que si de verdad es salvo. El Hijo unigénito de Dios, que no tiene ningún pecado, recibió el juicio y fue azotado y fue rasgado su cuerpo y fue crucificado en la cruz. Todas las personas bajo la madera está maldecido. Así está escrito. Recibió la maldición. El que no tenía ningún pecado recibió toda la vergüenza, toda la maldición. Estaba desnudo ante los pecadores y recibió todo el juicio y murió en la cruz. ¿Y nosotros podemos tener vergüenza del Señor que murió así por nosotros? Es una gloria para nosotros. Es nuestro orgullo. Y algunas personas no quieren sacrificar su tiempo, su dinero para el Evangelio. Tengo que esforzarme para hacer esto. Tengo que sacrificar.
¿Ustedes saben cuántas personas murieron, sacrificaron para que este evangelio llegue hacia nosotros? Y si nosotros que hemos recibido salvación, si no queremos sacrificar para otros, si todos somos así, nadie podrá recibir la salvación, ¿no? Nosotros estamos vivos para poder predicar este evangelio y lo que quiere Dios es, es salvar las almas que no han recibido salvación a través de nosotros. En Romanos está escrito, si un pecador se arrepiente, entonces Dios se alegra más de por 99 justos. Eso significa que es mayor gozo para Dios. Si nosotros alegramos al Señor, para que alegremos al Señor, nosotros tenemos que predicar el Evangelio y salvar las almas. Y ese día, cuando uno recibe la salvación, un alma nueva recibe la salvación, es un gran gozo para nosotros también. Si por tormenta un edificio se ha destruido o algo así, y muchas personas murieron dentro, y vemos que mucha gente va para rescatarlos, algunos mueren, algunos salen casi muertos. Todo el pueblo mirando todo esto, si escucha la noticia de que uno sobrevivió, estamos contentos, nos alegramos, ¿verdad? Salvar la vida de unos 10 años también es muy importante. Entonces, salvar las almas que son eternas. Nosotros, ¿cómo podremos dejar esta obra? Si menospreciamos esta salvación tan grande, no podrá huir de la perdición. Nosotros ahora tenemos que predicar el Evangelio para salvar más almas. Esta obligación, esta misión está en nuestra mano. Por eso el tiempo que nos es dado, ustedes saben que nosotros no tenemos mucho tiempo. Esta época de gracia se va a acabar en nada. Nosotros hemos aprendido la Biblia, sabemos que esto es la verdad. Por eso, antes de que se acabe la época de la gracia, nosotros tenemos que predicar más el Evangelio para que más almas puedan recibir salvación. ¿Ustedes no tienen ninguna persona que predicar? Las familias, vecinos, amigos, las personas de alrededor, cualquier persona. ¿Ustedes no tienen ese corazón de querer predicar? La salvación, la obra de salvación no se realiza por solo. Si no hago, otra persona lo hará. Sí, otra persona la hará. Pero buscando las cosas buenas para sí mismo y no quiere realizar esta obra de salvación, será muy egoísta, ¿no? Nosotros, aunque instemos de tiempo o no, nosotros, aunque tengamos la oportunidad o no tengamos oportunidad, en cualquier condición tenemos que intentar predicar el Evangelio. Si predicamos el Evangelio, Dios obrará ahí y luego ayudará para que esas almas puedan recibir la salvación. Durante la semana que viene habrá el seminario bíblico. Para el seminario bíblico, que oren juntos. Si no son salvos, no podrán hacer esto. Si son salvos, que oren juntos para el seminario bíblico. Y luego planteen para guiar las almas nuevas. Sacrifican el tiempo, el dinero. Y de esa manera tenemos que predicar el Evangelio. Algunas personas que predican siempre piensan en predicación. Muchos hermanos también, pero las hermanas, la mayoría de veces, las hermanas la hacen. Desde el primer retiro de verano hasta final. Estando en ese lugar, nosotros hacemos 7 veces el retiro de verano. Sigue trayendo las personas
y luego sigue realizando la obra de la salvación. No solamente una persona, a veces traen 10 personas. Pero algunas personas, después de recibir salvación, no puede llegar a salvar ni un alma. Oran también. Esas personas ciertamente oran también y cooperan con otros hermanos para poder salvar. Aunque yo no predico directamente a una alma, no solamente esto es la obra de salvación, indirectamente también puede evangelizar, ayudando, cooperando. Sin embargo, alrededor de nosotros también hay muchas almas que tenemos que predicar directamente. Nosotros tenemos que ser responsables de esas almas y tenemos que evangelizar a esas personas. Si esas personas de nuestro alrededor, si no son salvos y van al infierno, ¿qué dirán? Tú, ¿por qué no me predicaste? Sí, yo te he predicado. Así, solamente hasta ahí. Si hubieras sacado algunas lágrimas, si me hubieras suplicado, yo habría escuchado, pero me lo dijiste como si fuera una broma. ¿No habría dicho, no diría así las personas que están en el infierno? Nosotros no tenemos que olvidar de que somos responsables de predicar este evangelio. Esta salvación, predicación, es la mayor misión que Dios nos ha dado. La mayor misión de este mundo. La misión significa el propósito de la vida. Si perdemos esto, ¿para qué vivimos en este mundo? ¿Vivimos para comer? ¿Vivimos para trabajar? Por eso nosotros tenemos que cooperar y tenemos que orar juntos, sacrificar juntos. Y en todo el país, en todo el mundo, en más o menos 70 países, están predicando el evangelio. Y hay muchos evangelistas, predicadores, misioneros fuera de nuestro país. Entonces, para ellos también tenemos que seguir orando. Este año tenemos que poner todo en nuestro corazón para misión para todo el mundo. Nosotros tenemos que pensar que si no yo, ¿quién podrá hacer? Tenemos que hacer las cosas con este corazón. Hoy vamos a seguir aprendiendo. Dios Padre creó las almas según su imagen, a su imagen. Y luego para salvarnos, Dios hizo plan y prometió en Antiguo Testamento para la salvación. Y Jesucristo, para el plan de Dios, para el propósito de Dios, vino en este mundo según su promesa, según la promesa de Dios, y cargó nuestros pecados y murió en la cruz. Y recibió toda la maldición y todo el juicio nuestro. Y destruyó la potestad de la muerte y resucitó. Y ahora mismo también está sentado a la diestra del trono de Dios y siendo mediador nuestro está orando para nosotros. El Señor es quien cumplió nuestra salvación. Y después de que el Señor se fue, vino el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos hace comprender esa obra de remisión de la salvación y nos hace creer, nos hace comprender y nos hace recibir la salvación. El Espíritu nos hace comprender la gracia de Dios y nos hace creer en esa gracia. Y cuando recibimos salvación, entra en nosotros y luego vive en nosotros. El coro antes ha cantado. Existe el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo. Aleluya, está conmigo. Ese Espíritu que es de Dios, del Señor, está en mí. En ese día, en San Juan, capítulo 14, dijo, en ese día sabréis que yo estaré en vosotros y vosotros en mí. Es algo asombroso, ¿verdad?
el Espíritu de Cristo que murió por mí está en mí vivo. Y también está escrito, ya no vivo más yo, sino vive Cristo en mí. Ya en nosotros está la vida del Señor y el Señor es mi gobernador, mi Señor. Después de recibir salvación, Cristo es mi Señor, quien gobierna mi cuerpo. Y Él sujeta mi vida y mantiene mi vida y nos guía. Es algo asombroso, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer en esto. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ustedes de verdad creen que Espíritu Santo vive en nosotros? Nosotros tenemos que creer en esto. En Gálatas capítulo 3, versículo 20. Está escrito, que nosotros creemos, cuando creemos este evangelio, el Espíritu Santo entra en nosotros. Al creer en esto, en ese momento el Espíritu Santo entra en nosotros y luego obra en nosotros. Cuando creemos en esto, el Espíritu Santo en ese momento puede obrar a través de nosotros. Anteayer vi un periódico. En Italia, una mujer murió por frío y por hambre. Sin embargo, en su bolsillo había mucho dinero. Más o menos era 40 euros, más o menos. Sin embargo, teniendo ese dinero en su bolsillo, ella murió de frío y de hambre. Además, ella en su cuenta tenía muchísimo dinero, pero murió de frío y de hambre. Nadie sabe por qué murió. Además, ella, mujer, estaba mendigando. Entonces todo el mundo pensaba que era mendiga. Igual que esto, si nosotros vivimos en este mundo teniendo el Espíritu Santo en nosotros, pero si no lo sabemos, vivimos miserables. El Hijo de Dios, nosotros, y la novia de Cristo, y tenemos el Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos que vivir miserablemente? Aunque somos pobres, aunque estamos en una situación dificultosa, aún así el Señor está con nosotros. Nosotros tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos que saber que el Espíritu Santo nos guía y nos protege. Si uno sabe si uno no sabe dónde está el Espíritu Santo y no quiere ser guiado por el Espíritu Santo, entonces es como esta mujer en Italia. Es más miserable que ella. De toda la manera, el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia del Señor y nos hizo creer en esta verdad y nos guía hasta final, hasta que entremos al reino de Dios. Por eso, desde el día de la salvación y hasta que entremos al reino de Dios, nosotros seremos guiados por el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, recordaréis todo lo que he dicho. Cuando venga el Espíritu Santo os guiará a la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, hará comprender a los cristianos todo lo que debemos comprender y nos guiará. Después de recibir salvación, uno no vive por su propia voluntad, por su propio esfuerzo. Sin embargo, vive protegido, guiado por el Espíritu Santo. Apóstol Pablo también hasta su muerte vive predicando el Evangelio y su última palabra fue: excepto la obra del Espíritu Santo, no tengo nada que decir. Las obras, excepto guiado por el Espíritu Santo, no tengo nada que decir. Claro, es una palabra muy cierta. Por eso
Después de recibir salvación, tenemos que aprender qué es la guía del Espíritu Santo. Y también tenemos que aprender cómo el Espíritu Santo nos enseña. Nosotros seguimos aprendiendo sobre las obras del Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender a través de 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí está puesto, más el fin de todas las cosas se acerca. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Estas cosas que vemos de este mundo no son eternas. Más el fin de todas las cosas. Eso significa que las cosas tienen su fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Jesús dijo, a pesar de que los cielos y la tierra se van, la palabra no se desaparecerá. Estas cosas de este mundo no son eternas. En Apocalipsis está escrito, vi nuevos cielos y nueva tierra. Los nuevos cielos y la nueva tierra es el reino de Dios. Son eternos como Dios. Dios quiere dar ese reino a nosotros. Pocos hombres, no os preocupéis porque Dios quiere dar este reino a vosotros. Dios se alegra de darnos ese reino y ha preparado todo este reino para nosotros. El mundo en el que estamos viviendo es temporal. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que todas las cosas tienen su tiempo, tiene su propósito que debe cumplir dentro del tiempo. Este mundo que se desaparecerá es una preparación de formar el pueblo de Dios que tiene que entrar al reino de Dios. Por eso en Hechos capítulo 17, versículo 26 pone, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Así está escrito. Nosotros somos de un linaje. Somos hijos de Adán. Los monos y los hombres no son de una linaje. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto significa que Dios ha planteado el principio y el fin de la historia. Este mundo no es eterno. Nosotros estos días viendo las construcciones, parece que va a llegar hasta el cielo. Parece que es como una torre de Babel. Está construyendo hasta el cielo. Al ver estos edificios pienso, parece que ellos quieren vivir eternamente. Pero nosotros sabemos que este mundo no es eterno. En Isaías está escrito que recibirán las iras los que piensan vivir en este mundo eternamente. Ellos intentan vivir perfectamente, quieren vivir durante mucho tiempo, pero ellos no tienen ningún interés en la obra de Dios. Para ellos mismos preparan el vino, arpa, las comidas, las bebidas, se alegran. Pero ellos no tienen ningún interés en la obra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué ellos han nacido? ¿Qué es la esperanza de su vida?
¿Qué es el propósito de su vida? No sabe nada de esto. Son hombres como animales. Sin embargo, cuando llegue el tiempo que Dios ha establecido, esto todo se acabará. El fin de todas las cosas se acerca. En Hebreos capítulo 13, versículo 14 pone: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aunque ganemos mucho dinero, aunque construyamos una casa muy bonita, aunque tengamos la gloria de este mundo, pero son las cosas vanas. Esta noche llevaré tu espíritu y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Necio. Así dijo. Nosotros no vivimos en este mundo, no viviremos en este mundo perpetuamente. Un peregrino tiene que pasar una noche, puede pasar una noche en hotel muy buena o un alojamiento muy miserable, pero el día siguiente, aunque en cualquier lugar sea, el día siguiente va a pasar de ese lugar. Aunque vivamos bien o vivamos un poco mal en este mundo, solamente es un sueño de una noche. Esta noche llevaré tu espíritu. Cualquier día, cualquier noche Dios puede llevar nuestro espíritu. No os jactéis del día de mañana, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros no viviremos en este mundo eternamente. El día siguiente puede que vayamos ante Dios. Solamente mueren los viejos, los jóvenes también pueden morir. Y la muerte no es el fin. Después de la muerte vamos a un sitio eterno. Y los hijos de Dios, ellos tienen la esperanza de poder ir al cielo. Entonces están muy contentos, ¿verdad? Sin embargo, las personas que tienen esa esperanza tienen que tener un propósito claro de su vida. Por eso aquí está escrito: el fin de todas las cosas se acerca. Al ver esta palabra, algunos pensarán: pero tampoco está tan cerca. Algún día vendrá. En la Biblia está escrito con mucho detalle sobre las señales del fin de siglo. Este mundo, todos los elementos de este mundo, cuando llega el último tiempo, se quemará, se deshacerá. Nosotros, según la promesa, miramos los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando llega el fin, en ese momento todos los elementos de este mundo se deshará. Nosotros miramos los nuevos cielos y la nueva tierra. En Apocalipsis capítulo 9, habla sobre azufres. Ustedes saben que en Bersiamán, iraníes volvieron a decir que va a crear armas nucleares, y Estados Unidos por eso empezaron a detener todas las ayudas económicas a países iraníes. Esto ha pasado varias veces, pero ese lugar es un lugar donde empezó esta humanidad, por eso es un lugar muy importante, porque el río Éufrates y el río Tigris va hacia ese lugar y al final allí habrá guerra. ¿Por qué países iraníes, Irán, intenta crear armas nucleares? ¿Es para atacar a Israel y Israel estará sin hacer nada?
No, Israel ha matado ya varias veces los que hicieron las armas nucleares, los expertos. Un experto que hizo arma nuclear un día al intentar conducir su coche explotó y luego murió. Y detrás de Irán, ¿quién está? Rusia. En Ezequiel capítulo 38, Ros, que es Rusia, que está en parte del norte, y Mesec es Moscú. Y Basa es Persia, y Persia es hoy en día Irán. Todas las cosas están pasando según la Biblia. Y si ocurre la guerra en ese lugar, y eso se expandirá como la guerra mundial. Y por arma nuclear, un tercio va a morir, y después la guerra Amagedón, otro tercio va a morir. Ezequiel, Zacarías, en estos libros de Biblia está explicando con mucho detalle sobre esta guerra. Y ese acontecimiento no va a ocurrir en un tiempo más lejos, sino que va a ocurrir en nada. Cuando se explota esa arma nuclear, un tercio del mundo va a morir en un instante. Los científicos dijeron que un tercio va a morir en nada. No dijo puede que mueran, sino que morirán. Muchos países intentan tener las armas nucleares. Detrás de Irán está Rusia. Y confiando en Rusia, Irán está creando las armas nucleares. Y Corea del Norte está intentando no destruir las armas nucleares que tiene. La paz que quiere todo el mundo no vendrá tan fácilmente. Esto es el juicio de Dios. Por eso San Mateo capítulo 24, versículo 23, los discípulos preguntaron a Jesús, porque San Mateo capítulo 24 al principio, Jesús enseñando el templo que fue creado durante 46 años, dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso significa que ese templo se va a destruir completamente. Y sus discípulos se sorprendieron. Porque el templo se derriba. Eso significa no solamente la destrucción de Jerusalén, sino también de Israel en sí. Por eso los discípulos se sorprendieron. Y reunidos en Monte de Olivo, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿cuándo pasará estas cosas? Y en el fin del siglo y antes de tu venida, ¿qué pasará? ¿Qué señales habrá? Antes de que vengas. Porque Jesús había dicho que va a ir al cielo y luego va a volver. Y antes del fin del siglo, ¿qué señales habrá? Preguntó estas tres cosas. ¿Cuándo va a ser destruida Jerusalén? ¿Cuándo vendrás otra vez, Señor? ¿Y cuándo vendrá el fin del siglo? ¿Y habrá señales antes de que pase todo esto? Y si Jesús hubiera dicho, no va a pasar esto, entonces, pues no pasará. Pero Jesús dijo con mucho detalle, ustedes ya saben qué señales hay, porque han aprendido. Y ya saben que estas señales se han cumplido todo. Antes de la segunda venida de Jesús, hay señales que tiene que cumplir. De repente hace calor, ¿qué significa? Que ha venido el verano. Y
Cuando hay mucho viento, hay viento y hace fresco, entonces después de un poco tiempo vendrá invierno. Igual que esto, antes de la segunda venida de Jesús, porque la segunda venida de Jesús está relacionada con el fin del siglo. ¿Qué señales habrá? Jesús lo explicó con mucho detalle. Se levantará nación contra nación. Esto es la guerra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El desarrollo de ciencia llegó a construir las armas nucleares. Y luego también se ha multiplicado la maldad. Por eso el amor de muchos se enfriará, se enfrió. Y luego empezó a ignorar la ley de Dios. Y luego empezó a destruir la ley de Dios. ¿Qué les parece? Una nación también tiene que ser gobernada según la ley. Pero los jueces legisladores empezaron a modificar las leyes. Adulterio ya no es pecado. Ya los que chivan, los adúlteros ya estarán contentos, ¿no? Aborto no es pecado. ¿Por qué tiene que ser pecado? Así dicen. Ayer vi la noticia y en Estados Unidos, en un estado, dijo que aborto es el pecado. Dijeron, porque es matar a las personas. En Estados Unidos siguen habiendo cristianos fieles. Están negando aprobar esa ley de permitir aborto. Porque Estados Unidos depende de estado, la ley es diferente. Y matrimonio homosexual también es legal hoy en día. Pero en la Biblia está escrito que tiene que apedrear los que se quieren entre el mismo sexo. Pero ahora existe una organización que apoya también. Y ahora la gente muestra todo eso, muestra todo ese pecado. Y un padre de la Iglesia Católica dijo que soy homosexual. Y algunos dicen que qué guay. La gente quiere el matrimonio homosexual. Y en nuestro país también hay gente que quiere aprobar esta ley. Se está multiplicando la maldad. Y obedecer a los padres también es una cosa de mucho tiempo antes, porque ahora los hijos matan a sus padres. Solamente aman a sí mismos y se pelean y aman deseo carnal más que Dios. Se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Los hombres se convirtieron como en los animales. ¿Ustedes creen que el mundo se va a durar mucho tiempo? En nada este mundo se quedará como en el infierno. Nosotros no tenemos que confiar en este mundo, no tenemos que tener nuestra esperanza en este mundo. Yo muchas veces no quiero vivir más. Yo quiero estar ante el Señor ya. ¿Por qué tenemos que vivir en este mundo? Nosotros vivimos en este mundo porque tenemos un propósito de vida. Si, aunque sea hoy, si vamos ante el Señor, será mucho mejor que aquí. De toda la manera, ¿qué señales habrá ante tu venida? En San Mateo capítulo 24, versículo 14, está escrito, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dijo esta palabra, en ese momento los discípulos tampoco creían en la palabra de Jesús totalmente. Por eso cuando Jesús fue llevado, en ese momento los discípulos se huyeron.
En ese momento los discípulos tampoco comprendían bien esta palabra. Sin embargo, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino, ¿qué significa? Es la obra que hizo Jesús, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Todas las personas que creen en Jesús, en la obra de Jesús, reciben la salvación. Este evangelio será predicado por todo el mundo. Y mientras predicándose este evangelio, el pueblo que va a ir al cielo, al reino de Dios, será formado. Cuando un pájaro da luz y luego cuando crezcan los pájaros y cuando se marchan de nido, entonces ese nido no sirve más. Igual que esto nosotros vivimos en este mundo, pero Dios no quiere que estamos viviendo en este mundo eternamente en este mundo. Nosotros hemos recibido la salvación y permanecemos en este mundo siendo vivos porque tenemos que hacer una cosa, predicar el evangelio a todas las naciones. La Biblia que tenemos en la época de Jesús, Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y ahora esta Biblia se ha traducido más de 3.000 idiomas. Más de 3.000 idiomas. Yo no he podido recibir la salvación porque no podía leer la Biblia. Nadie puede decir esto. A través de varios medios se ha expandido este evangelio. Aunque llega el fin del siglo hoy, nosotros no podemos quejarnos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Versículo 32. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ustedes saben la parábola de la higuera, ¿verdad? En San Mateo capítulo 21, Jesús estaba entrando a la ciudad y había higuera, pero higuera no llevaba fruto y por eso solamente había hoja. Por eso Jesús maldijo la higuera y higuera murió. ¿Qué significa esto? Hay un autor dijo que yo no creo en Jesús porque Jesús es muy raro. Tiene poder y como vio higuera sin fruto, entonces maldijo esa higuera y esa higuera murió. Es muy raro, es un hombre muy raro. Así dijo. Era un autor, escribió un libro diciendo así. Pero los milagros que hizo Jesús tienen todo su significado. En la Biblia está explicando que una higuera que tiene solamente hoja se refiere a Israel. Las hojas es la gloria del árbol. Entonces, desde lejos al ver muchas hojas, entonces piensa, un árbol muy bonito. Pero al acercarse y no hay ningún fruto. Y lo que quiere el dueño es el fruto, no solamente hoja. Igual que esto, Israel construyó templo diciendo somos hijos de Dios y por fuera, por apariencia, tiene imagen piadosa, sin embargo, no tenía poder de piedad. Igual que eso, no tenía ningún corazón de amar a Dios y ellos rechazaron a Cristo. Ellos son
la higuera sin fruto. Esto es una imagen de que el pueblo de Israel va a destruirse, para ser destruido. Higuera. Higuera significa sin tener flor. Pero al abrir el fruto está ahí como color rojo. Entonces mucha gente dice que la flor de higo está dentro del fruto. Igual que esto, Israel es un secreto, misterio. Por eso cuando el pueblo de Israel desobedeció, también compara con higuera diciendo, es un fruto, es un higo malo que no se puede comer. Así está comparado muchas veces con el templo y con la higuera, con higo. Sin embargo, esta higuera no murió eternamente. Es decir, el pueblo de Israel no va a ser destruido totalmente, eternamente, sino que antes de que Jesús viniera, Israel que parecía muerto, se restaurará como higuera. Higuera que parecía muerto en invierno, en verano empieza a brotar y luego da frutos. Igual que esto, el pueblo de Israel que parecía muerto durante 1900 años. Después de que su país se ha derrumbado después de 2600 años. En ese momento el general Tito fue a fue a atacar a Jerusalén y destruyó a Jerusalén, y desde ese momento todos los israelitas no pudieron vivir en la tierra de Israel y murieron muchos judíos. La guerra cruzada, en ese momento mataron muchos judíos porque ellos habían matado a Cristo, y luego cuando había pestes, en ese momento también echaron culpa a los judíos y muchos judíos fueron muertos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató 600.000 judíos. Por eso muchos judíos vivían siempre escondiendo su nacionalidad. ¿Y ellos cómo volvieron a su tierra? Y venció a los países árabes. ¿Y cómo cultivaron su tierra? Y se convirtieron en un país muy rico. Nadie podía imaginar, pero Jesús había dicho, cuando llegue el verano, la higuera brotará y dará fruto. Y esto es la última señal del fin del siglo. 14 de mayo de 1948, Israel se restauró. Y el día 7 de junio conquistaron la tierra de Jerusalén. Y ellos vencieron en la guerra contra los países árabes. Ellos cultivaron la tierra y esa tierra se convirtió en una tierra fértil. Y todos los países, los 52 países musulmanes están contra de Israel, y el pueblo de Israel son muy pocos. Sin embargo, ellos siempre vencen a los países musulmanes. ¿No es algo muy raro? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Solamente hay una respuesta, Dios lo hizo. ¿Cómo es posible si no es Dios?
Esto significa que Dios vive y esta Biblia es la palabra de Dios, es la señal. ¿Qué señales habrá antes del fin del siglo? Y Jesús ha dicho esas señales y se han cumplido. El día 14 de mayo de este año fue el aniversario de 70 años de la restauración de Israel. Nosotros, nuestra generación, estamos viendo esta restauración de Israel. Hace 70 años, el pueblo de Israel no existía en este mundo. Todo el mundo pensaba que todos los judíos murieron. Sin embargo, de repente nuestra generación se ha aparecido. Jesús dijo que cuando veáis todas estas cosas, pensad que el Hijo de Hombre está cerca, a la puerta. En nuestra generación se ha cumplido todas estas señales en un tiempo muy corto. De cierto os digo, antes de que pasara este tiempo, antes de que pasara esta generación, la generación significa la etapa de que ha visto este acontecimiento. No significa, esto significa que la señal se cumplirá todo cuando la generación que ha visto la recuperación de Israel se pase, antes de que se pase. Por eso el fin de todas las cosas está cerca. Esto es algo seguro. Pero escuchando así, algunas personas piensan, pero de verdad, a lo mejor no. Así piensan. La gente que piensa que el fin del siglo está lejos, entonces seguramente no llevará bien la vida cristiana. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio y velad. Velad significa que hoy en día hay muchas personas que no están despiertos. La cabeza de la familia tiene que ser responsable de todos los miembros de la familia. Pero imaginamos que esta cabeza de la familia siempre está borracho. Eso significa que no está despierto. Y la esposa tiene que amar a su marido, tiene que cuidar a sus hijos. Pero siempre va a discoteca en vez de cuidar a sus hijos. Va a discoteca y liga con otros hombres, por ejemplo. No solamente esto, hay mucha gente que están durmiendo, que no tiene su cabeza. Igual que esto, muchos ministros, muchos gobiernos tampoco están despiertos. Están locos de las mujeres, locos de deseo carnal. Entonces, por lo menos los cristianos tienen que velar, tienen que estar sobrios. Eso significa que tenemos que vivir como los cristianos. Las personas que saben qué hacer como cristianos son los que están despiertos. Isaías capítulo 28. Vamos a buscar. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Versículo 22. Leamos juntos. Ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Hace 2700 años, profeta Isaías escuchó una palabra de Dios. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor.
Dios destruirá toda la tierra. Dios ya determinó destruir toda la tierra. En esta Biblia aparece el amor de Dios, la gracia de Dios. Pero no solamente aparece esta palabra. Las personas que rechazan la gracia de Dios para siempre, hasta final, ellos al final recibirán el juicio. Pues no burléis. No os burléis. Eso significa que escuchando la palabra de Dios no se arrepienten y solamente piensan una palabra sin más. No os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Muchas personas están siendo llevados hacia el infierno. Ellos también tienen que recibir la salvación. Pero en su corazón es muy duro y está burlando la palabra de Dios. Entonces su atadura lleva hasta infierno. Será llevado hasta infierno. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes saben cuántas palabras como esta palabra está escrito en la Biblia? En la época de Noé, con agua destruyó todo el mundo, esta tierra, pero en el fin del siglo, con fuego destruirá este mundo. Así está escrito, segundo de Pedro, capítulo 3. Antes del diluvio, el pecado estaba lleno por todo el mundo. Hoy en día también el pecado está lleno por todo el mundo y lo que nos queda es quemar este mundo. Y antes de que pase esto, Dios nos llevará. Antes del diluvio llevó a Enoc siendo vivo. Igual que esto, antes de que juzgue este mundo con el fuego, Dios llevará a los cristianos. Igual que de esta manera nosotros estamos viviendo en una época donde podemos ser llevados como Enoc. También hay otra señal, Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Versículo 22, 23. Leamos juntos. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Mientras los judíos estaban dispersos, muchos de ellos murieron. No solamente esto, en tierra de Egipto, cuando estaban en tierra de Egipto, casi todos los judíos masculinos morían porque el faraón intentó matar los bebés masculinos, chicos. Y no solamente esto, sino que muchas veces fueron dadas las oportunidades de destruir a los judíos totalmente. Hitler quería matar a todos los judíos, por eso mató hasta los niños. Entonces, si los judíos se desaparecen, entonces esta Biblia será falsa. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. ¿A dónde volverá? A la tierra de Israel. ¿Por qué vuelve? La destrucción acordada rebosará justicia.
La destrucción acordada rebosará justicia. Lo contrario de justicia es amor, ¿verdad? Si Dios gobierna este mundo con su justicia solamente, entonces nadie de este mundo podrá sobrevivir. Sin embargo, el amor de Dios resolvió el problema de pecado en la cruz. Ese gran amor, con su gran amor, nos resucitó junto a Cristo de la muerte y del pecado. Sin embargo, las personas que rechazan este amor hasta el final, entonces recibirán este juicio. Levos hará justicia significa que tenemos muchos pecados, pero sin embargo, si muestra esta justicia, todo el mundo va a morir. Entonces, espera hasta final con su amor. Y hasta final, si alguien rechaza este amor, el amor de Dios, entonces rebosará justicia. Rebosará justicia. Y el versículo 23 pone, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por eso, antes de que se acabe este mundo, el pueblo de Israel volverá a su tierra. Y esta palabra se cumplió en nuestra época. Hace 70 años, el pueblo de Israel no existió. Sin embargo, en nuestra generación, en nuestra época, se volvió. Volvió a restaurarse su tierra. Nosotros sabemos cuando llega la primavera, al ver que brotan las hojas. Igual que esto, al ver que el pueblo de Israel volvió a su tierra, nosotros sabemos que este mundo va a acabar. El tiempo de poder predicar, el tiempo de poder vivir para el Señor, ya no queda mucho. Cuando perdemos la oportunidad, más tarde nos arrepentiremos. Vamos a ver Romanos capítulo 9, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 27. Versículo 27 y 28, leamos juntos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Aquí pone. Es la misma palabra que Isaías capítulo 10, pero se explica un poco diferente. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí pone que será salvo. Al final del siglo, el pueblo de Israel volverá a su tierra. Está volviendo el pueblo de Israel. Sin embargo, 2 de 3 sigue viviendo fuera de Israel. Está volviendo. El pueblo de Israel quiere volver a su tierra, pero por 2 razones no pueden volver a su tierra. Una de ellas es que como la tierra de Israel, esa zona siempre tiene peligros, el peligro de que ocurra la guerra. Y segunda razón es que los judíos tienen mucho dinero y son lobbies. Y estando detrás de muchos gobernadores, ellos hacen que esos gobernadores apoyen en Israel. Porque Dios a través de esos países fuertes está protegiendo a Israel. Dios cuando determinó destruir el pueblo de Israel, lo hizo completamente, destruyó completamente.
Antes también en Antiguo Testamento, Dios a través de gobernador fuerte hizo volver al pueblo de Israel. Igual que esto, hoy en día los países árabes están intentando destruir al pueblo de Israel. Sin embargo, países fuertes como Estados Unidos y Naciones Unidas están apoyando al pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo que tiene más dinero es el pueblo de Israel. Dios ha dado la riqueza. Dios ha permitido la riqueza en la mano de Israel. Es para cumplir la palabra. Para que los judíos protejan su tierra, su pueblo. Ellos tienen que tener la riqueza. Porque los gobernadores sin dinero tampoco pueden gobernar el país. Dios ha permitido la riqueza y a través de los gobernadores fuertes hace volver a todos los judíos a su tierra. Sin embargo, en Daniel, en Daniel está escrito, de repente hará el pacto de 7 años y el pacto de países árabes. Entonces, en este mundo habrá paz. Y primero de Tesalonicenses está escrito, cuando ellos dicen que hay paz, en ese momento la perdición de repente llegará y nadie podrá huir de esa perdición. Eso se refiere al pacto de 7 años en países árabes, entre países árabes y el pueblo de Israel. El pacto de paz durante 7 años. Cuando ocurra esto, como pone en Ezequiel capítulo 39, yo en ese momento traeré todos los judíos que estaba expandido por toda la parte a su tierra y las personas sabrán que yo soy Dios. Todos los judíos, aunque no quieran, tienen que volver a su tierra. Al volver a la tierra de Israel, ¿qué hará? En Romanos capítulo 11, versículo 28 pone: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el pueblo de Israel desobedeció esta gracia, este evangelio se pasó a los gentiles y el evangelio se expandió por todo el mundo. Y durante este tiempo, durante esta época de la gracia de los gentiles, el pueblo de Israel estaba recibiendo sufrimiento. Y al final de esta época de gracia de los gentiles, los judíos van a volver a su tierra y después de poco esta época de gracia a los gentiles se acabará. Y durante 3 años y medio aparecerán dos profetas en el pueblo de Israel y escuchando la profecía de esos dos profetas y ellos escucharán que Cristo que ha venido hace mucho tiempo fue Mesías y 144,000 de cada tribu, no, 144,000 judíos recibirán salvación escuchado esta profecía de los profetas. Pero esto es para los judíos. Sin embargo, muchas personas dicen que ese número de personas son ellos, pero no es así. Esto es para judíos. Algunos dicen que somos judíos espirituales. No, 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 no. Que no añaden cosas. Entonces, los que tienen apellido Judá, entonces son judíos. No, tampoco es así. La Biblia tenemos que leer muchas veces literalmente, tenemos que entender literalmente. Algunos lo toman, pero de una manera incorrecta. Esta palabra significa que algunos de ellos
que algunos de judíos serán salvos y el mundo se destruirá, será destruido. ¿Sabe algo de semillero? Semillero siempre lo hacemos al final. Igual que esto, desde Israel empezó el Evangelio por todo el mundo y después de que se ha expandido este Evangelio por todo el mundo, luego terminará en judío, en Israel. Y luego se acabará este mundo. La obra de la salvación se acabará. En versículo 28 pone, ejecutará su sentencia sobre la tierra en juicio y con prontitud. Por eso, cuando llegue el tiempo, los salvos entre gentiles serán llevados. Y durante después de que sean llevados durante 3 años y medio, solamente será permitido a los judíos a que puedan recibir la salvación. Entonces, para nosotros, el fin de la tierra se ha acercado. Nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en el fin del siglo. Esta palabra es adecuada para nosotros en nuestra época, en nuestra generación. Esto pasará en nuestro tiempo. Y un día vendrá el Señor. Por eso, el fin de todas las cosas está cerca. Sé sobrio, pues, y velad en oración. Nosotros tenemos que velar. Tenemos que ser sobrios, tenemos que velar en oración. Nosotros tenemos que apartarnos de la maldad y tenemos que ser sobrio y velar en oración para que estemos despiertos ante el Hijo del Hombre. Igual que esto, nosotros esperando la segunda venida del Señor y tenemos que preparar para aceptar al Señor. Tenía muchas cosas que contar, pero solo podía contar solamente este versículo. Algunas personas están contentas si acabo antes, ¿verdad? Yo también. Quiero acabar antes. Todas las iglesias escuchan esta palabra. Los coreanos están ya acostumbrados a escuchar durante mucho tiempo y algunos dicen incluso quieren más. Pero para los extranjeros, hermanos extranjeros, es muy largo, entonces les cuesta. Y además lo escuchan traducidos. Esta palabra se escucha a todas las personas, todos los hermanos. Entonces, para que ellos puedan escuchar mejor, yo intento dar la palabra corto. Bueno, de todas las maneras, semana que viene tenemos el seminario bíblico. Me gustaría que todo el mundo asista, que ore por el seminario y que predique el Evangelio y traiga las almas nuevas para que puedan recibir la salvación. Que trabajemos juntos, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, en este fin de siglo, nosotros hemos comprendido tu palabra y hemos recibido la salvación y estamos en tu iglesia aprendiendo tu palabra, sirviéndote al Señor, obedeciendo a tu palabra. Por todas estas cosas que nos ha permitido, te entregamos las gracias. Estamos en el fin del siglo y tenemos que ser sobrios y velar en la oración. Hemos aprendido sobre esta palabra hoy. Conforme a esta palabra, nosotros sabemos que el fin del siglo está cerca. Nosotros no queremos vivir siguiendo los deseos carnales y las cosas de este mundo, sino que queremos vivir solamente para ti, Señor, evangelizando y encargándonos de la misión que nos has mandado. Dios, obra a través de nosotros. Dios, semana que viene dará lugar el seminario bíblico. En este lugar, estate con nosotros para que muchas almas perdidas puedan participar en esta obra de la salvación. Dios, para eso utiliza a los hermanos preciosamente para que puedan guiar las almas ante tu palabra
y que puedan participar en la obra de la salvación. En muchas partes de todo el mundo se está predicando tu evangelio y en estos lugares está con ellos. Y solamente sea gloria a ti, Señor. Hemos orado en el Señor Jesucristo. Amén.